Aquí en Contacto. Más adelante vamos a seguir compartiendo más información que nos llegue, por supuesto, desde Chile con este trágico accidente que ha desencadenado la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Pero aquí en el set vamos a tener una importante entrevista a raíz de esta situación que se ha conocido y se ha denunciado el último fin de semana con este armamento, ¿no? Salido ilegalmente aquí de nuestro país y que ingresa a Ecuador y que habría sido una de las armas con la que finalmente sicarios terminaron asesinando al ex candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio, ¿no? Esta situación que sin duda ha generado tremendo revuelo. Ya hay una orden en ese sentido de la propia presidenta Dina Boluarte, que ha ordenado a SUCAMED de realizar una investigación sobre este tema, porque sin duda es una muestra más todavía que obviamente existe este tráfico de armas que sin duda nos genera tremenda preocupación. Así que vamos a analizar esta situación. Ya estamos aquí con Leonardo Longa, general de división en retiro, quien ha sido jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Cómo está, general Longa? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Luis, muchas gracias también por la invitación. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a los televidentes. Por favor, ¿cómo se puede analizar esta información, esto último que se ha conocido de que un armamento, por lo menos, salido de aquí, llega a Ecuador y con ese habrían asesinado al ex candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio? Bueno, Luis, si me permites, ¿no? Yo quiero primero tratar de esbozar un pensamiento en el cual una táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. Ajá. Estamos hablando tácticamente. Un armamento de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, del mismo Ecuador, no es importante, ¿no? Lo importante creo que es que el gobierno debe analizar las cosas adecuadamente, no desde un nivel táctico, de un nivel estratégico. ¿Cómo así? Yo te diría, ¿no?, que la situación sería ver quiénes están detrás. El crimen organizado. No, el crimen organizado internacional. Ha salido armas de Perú, ha salido del ejército peruano, de la Fuerza Aérea, de los mismos terroristas, de los narcotraficantes. Es irrelevante, ¿no? Lo relevante es que el crimen organizado actualmente tiene presencia en Latinoamérica. Claro. Y especialmente tienen un interés ahora sobre Ecuador. ¿Y por qué? Ecuador, un país pequeño que no significaba mucho en América Latina desde un nivel geoestratégico o geopolítico. ¿Por qué ahora el crimen organizado está interesado en Ecuador? Si es más importante, no es Perú, no es Colombia, que son los productores, ¿no?, de la pasta básica de cocaína y todo eso. El Perú no se queda atrás. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué Ecuador ahora tiene un valor estratégico para el crimen organizado? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el BRAE internacional, ¿no?, que es la conjunción de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Nosotros teníamos el BRAE que conocemos, ¿no?, en los valles, ríos de Apurímac, Gene y Mantaro, pero ahora ya se ha trasladado a un BRAE internacional, en el cual los gobiernos todavía no se ponen de acuerdo y el nivel de producción de clorhidrato de cocaína, el traslado de las armas, ¿no?, ha subido de nivel. O sea, usted está hablando de este corredor que une países fronterizos. Así es, ¿no? En pugna, ¿Cuáles son? Del tema ¿Qué es lo importante para el crimen organizado? Las rutas, el control, el tener el dominio de las rutas por las cuales puede sacar armamento, puede sacar droga, ¿no? Claro. Y, digamos, los ilícitos. Entonces, acá se configura un enfrentamiento entre una economía ilegal versus una economía legal. Y lo vivimos en Puno. Por supuesto. No hay. Ahora, Puno, la economía legal ha bajado totalmente. Así es. ¿Qué cosa se ha reflotado en Puno? La economía ilegal.
El contrabando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tienen que hacer los ministros del Interior, de Defensa? ¿No? Seguridad, pues. ¿Ya? No tendremos desarrollo, o sea, economía legal, no tendremos desarrollo si no hay seguridad. Claro, pero en este caso en particular, general, el tema de la forma como sale, ¿no? Es un fusil AR-15, según tenemos la información, usted que maneja mejor estos detalles, a ver si, Dayan, podemos colocar nuevamente, por favor, la imagen del fusil, que según este programa dominical ha determinado que fue importado legalmente y tiene registro peruano, pero llegó ilegalmente a Ecuador, ¿no? No es... es un armamento que no es de uso militar, es de uso civil, ¿no? Primera cosa. Incluso hasta deportivo. Así es, que tiene que ser, tiene que quedar claro. ¿No? Correcto. Es de uso civil. Ajá. Ahora, ¿por qué lo han llevado a Ecuador? Una carabina, llamémoslo así, ¿no? Bueno, un fusil que no es de uso militar. ¿Por qué lo han llevado? También no existe armas de Colombia. Existe de la FARC, no existe armas de la Argentina, les aseguro que también sí. ¿Por qué? Porque acá el crimen organizado está ganando la iniciativa. Por eso, digo, si no pensamos en forma estratégica, ya estamos, pues nos está precediendo la derrota. ¿No? Hay que pensar en forma estratégica. ¿Y cuál sería en todo caso la estrategia que se tiene que impulsar desde los más altos niveles del gobierno? Porque ya no estamos hablando, o sea, tiene que haber una estrategia obviamente aquí de nuestro territorio, pero esto tiene que ser compartido en un trabajo articulado con los otros países, ¿no? Mira, haciendo un análisis simple, ya estás dando parte de la estrategia. Pero la coordinación entre los países, pero no solamente la coordinación, sino lo más importante, la sincronización. ¿Qué gano yo poniéndome de acuerdo contigo si de repente cuando queremos hacer un operativo las leyes no me permiten a mí y a ti sí? ¿No? Lo que pasó con Perú y Ecuador, ¿no? De que Ecuador sí en la frontera libremente puede movilizarse y hacer operaciones, mientras que en el Perú no. Las Fuerzas Armadas tienen que esperar que se declare el estado de emergencia para que puedan moverse en las fronteras. Por decirte, ahí no hay sincronización ninguna. Correcto. ¿Qué gano yo coordinando? No va a poder hacer nada. Correcto. Tengo que esperar de que la parte política declare en estado de emergencia. Entonces, es solamente para ver un ejemplo. Segundo, ha quedado claro que la SUCAMEC no está cumpliendo con su misión. Por supuesto. Y su función, ¿no? Entonces, sí quieren desarmar a los que tienen las armas legalmente, porque quieren hasta quitar, hay proyectos de ley que quieren desarmar a los que portan armas, y especialmente a los oficiales en retiro, ¿no? Que tienen sus armas en forma legal, pero no se están preocupando por las armas ilegales. Y acá hay otros detalles también que he podido estar revisando, por ejemplo, ¿no? Y que lo dijo a raíz de este informe también el propio jefe de la DIRINCRI, ¿no? Por ejemplo, en Patás, en un operativo se encuentran 4 armas AR-15 también que son de uso civil, como usted dice, pero que habían sido reportadas como perdidas. Y en esta zona se asesinaron, ustedes recordarán, por lo menos a 10 trabajadores de esta minera, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué cosa es eso? Minería ilegal, economía ilegal. Entonces, si nosotros seguimos dentro del análisis, estamos viendo de que la corrupción está siendo incentivada a propósito. ¿Para qué? Para ir debilitando a las instituciones. Una vez debilitadas las instituciones, el sistema democrático también se ve debilitado. Y es fácil destruir un sistema debilitado, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos los peruanos. No debemos dejarnos engañar o solamente ver el ruido. Correcto. Hay que ver la parte principal, la parte medular. Acá necesitamos un Estado organizado que enfrente al crimen organizado. El crimen sí está organizado. Sí, correcto. El Estado no está. Y por supuesto, y cuenta con todos estos corredores o estas rutas poderosas y estos tipos y el armamento y el dinero. Aquí estamos compartiendo también estas rutas, ¿no?, que se señalan serían utilizadas para poder sacar, en este caso, los
el armamento, las municiones, el explosivo, en fin, ¿no? Por ejemplo, la primera desde Aguas Verdes, desde el cargamento se transporta en taxis y motos hacia un grupo de fincas de la frontera en Ecuador, luego de Tumbes hacia Huaquillas, luego Guayaquil, Quevedo, Ambato, Tena, Lago Agrio y el Putumayo antes de llegar a Colombia, en fin, entre otras rutas que se utilizan. Pero bueno, aquí hay una investigación, hay ya algo que se ha avanzado en ese sentido, pero el tema es la decisión que haya para combatir y desarticular, pues entonces a estas organizaciones. Para decidir tienes que tener conocimiento. Y para tener conocimiento tiene que haber capacidad. Mientras el gobierno peruano no designe gente capaz como funcionarios de alto nivel, no van a poder decidir bien. Entonces, acá sigo yo haciendo un llamado al gobierno, ¿no? Y a los peruanos que exijan que nombren a gente capaz en los diferentes ministerios, ¿no? En las diferentes oficinas de responsabilidad. Por ejemplo, la SUCAME es muy importantísima ahorita, que se ha comprobado que hay un tráfico ilícito de armas, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra política, una guerra social, una guerra económica, y si se están movilizando armas, quiere decir que en cualquier momento podemos tener ciertas desgracias en cualquiera de los países. Ok, y los actuales ministros que están, por ejemplo, en Interior, en Defensa, según su criterio, no están capacitados para dirigir esta intención, ¿o sí? Apelo a los hechos y las evidencias. ¿Y solamente eso demuestra que no hay capacidad? Correcto, pero eso también ellos tienen una cabeza, ¿no? Desde el propio presidente del Consejo de Ministros o la propia presidenta de la República, ¿no? Que no están preparados en temas de seguridad y defensa. ¿Usted cree que deberían haber cambios en ese sentido? Tiene que haber cambios en todo el gabinete. Correcto. Bien, general, muchas gracias por estar Muchas gracias también, Luis, por la invitación. Perfecto. Vamos a seguir convocándolos para otros temas de su especialidad. Muchas gracias. Muy amable.